Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Humo blanco no se sabe todavía, pero el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, anunció este jueves que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de adaptabilidad laboral que ingresó al Senado, pero lo importante, lo novedoso, anunció una indicación para reducir la jornada de trabajo a 41 horas promedio semanal. 41 versus las 40 de las dos diputadas comunistas, ¿lo recuerda? Bueno, es primera diferencia. Promedio, también hay una diferencia importante. ¿Por qué es promedio? Porque tiene que ver con la flexibilidad, lo que promueve el gobierno. Habrá semanas en distintos trabajos donde es más importante o es más necesaria más intensidad y otras menos intensidad en el trabajo. Por eso se mide un promedio. Bueno, en todo caso, el titular del Trabajo y Previsión Social, que Nicolás Monkever, aseguró que históricamente las rebajas de jornada son iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esto tiene que ver en general con cualquier ley que implique gasto. Es iniciativa del Ejecutivo únicamente, porque claro, las mociones parlamentarias que impliquen gasto fiscal sería, esto hace muchos años, no es de ahora, sería un incentivo quizás a no ser del todo responsable. Por lo tanto, eso es lo que indica, y dado que el fisco, que el Estado, que es el gobierno que administra el fisco, que es el gran empleador, bueno, si se cambia la legislación laboral, implicaría un gran gasto de parte del fisco y eso hace que tenga que ser iniciativa del Poder Ejecutivo. El mensaje entregado por La Moneda se da después de los dichos del presidente Sebastián Piñera, que advirtió que recurrirá, si es necesario, al Tribunal Constitucional en caso de que el proyecto que reduce la jornada laboral semanal a 40 horas avance en el Congreso. Ya ha tenido algunos avances en las comisiones. Este es el proyecto de las diputadas comunistas Cariola y Vallejo. El mandatario dijo en una entrevista en Emol TV que el proyecto significa un gasto público y un parlamentario no puede generar gastos públicos porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios. Es lo que yo recién les esbozaba como idea general. Ante esto, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien ha hecho un poco de cara de este proyecto, impulsora del proyecto legislativo, llamó al gobierno a dejar de hacerle la guerra a la iniciativa. Además, desestimó que la reducción de la jornada laboral signifique reducción de los salarios. Esa es parte de la discusión también. A ello agregó que el proyecto presentado por el Ejecutivo es engañoso, ya que establecerá 41 horas semanales, pero en promedio. Claro, no fijo, sino que en promedio. Mire, toda la diferencia no está en la hora más o en la hora menos. Toda la diferencia está y se va a dar la discusión entre la flexibilidad o la rigidez de un proyecto y otro. Pero al menos ya se encaminan a un punto, no digo de unión, pero al menos de mayor cercanía entre los dos proyectos. En lo cuantitativo, en lo cualitativo, esto de la flexibilidad o no, probablemente donde todavía surjan diferencias, pero vamos a ver qué opina la centro-izquierda, la oposición del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, que ha estado llana a entrar o a llegar a acuerdos en distintos proyectos. Este incentivo que pone el gobierno a bajar a 41 horas con más flexibilidad probablemente acerca mucho más a algunos sectores de la oposición. Está por verse lo que ocurrirá. Vamos a la pantalla y revisamos la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, quien dijo que el proyecto de reducción de 40 horas laborales es inconstitucional por esta razón que le explicaba yo, dado que requiere gasto público y la Constitución dice que solamente el Ejecutivo puede tener iniciativa legal cuando implique gasto público? Ahí está la pregunta, sí o no. Pero cambiamos nuevamente de tema y nos vamos a la mesa porque usted sabe que el tema de la migración o la inmigración está en un pic histórico. Eso es un dato, no es una interpretación, no es una opinión, y es cosa de revisar el último libro que saca el Centro de Estudios Públicos. Cerca de 1.200.000 personas. Nunca en la historia de Chile había habido una inmigración, cuantitativamente hablando, de esta magnitud. ¿Tiene impacto? Por supuesto que lo tiene. Pero para algunos este impacto es negativo. Este impacto incluso para algunos amerita salir a marchar, salir a protestar. Y quiere que le diga más, aunque usted no lo crea, hay algunos que creen que hay que salir a marchar armados. Algunos, no todos los convocantes.
Bueno, lo importante, primero, para tranquilizar los ánimos, es que se prohíbe esta marcha que iba a ser el 11 de agosto. Las razones que se dan no van al nervio del asunto, que es decir, que no se permite una marcha, por lo pronto donde hay algunos de sus convocantes que pretenden ir armados. Partamos por ahí porque estamos en un país civilizado, en un Estado de Derecho y una democracia. Pero además, en otras partes del mundo ya se ve que esto puede ser tendencia al odio, tendencia a la xenofobia. Es un tema muy delicado. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? La autoridad ha dicho o ha prohibido esta marcha por ahora, buscando un argumento que es paralelo, que es lateral, que es el 11 de agosto, el Día del Niño. Por lo tanto, no es compatible en la ciudad hacer esta marcha y esa celebración. Pero el tema de fondo sabemos que es el otro, el tema más complejo. Y para eso hemos convidado a esta mesa a María Olaya Grau, que es académica de Trabajo Social de la Universidad Católica. Ya ha estado en otras noches aquí en Vía Pública, justamente tocando el tema de la profundidad de la migración y el impacto que tiene en nuestra sociedad. María Olaya, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Estuviste al tanto de esta convocatoria de la marcha? ¿Pudiste leer, pudiste reflexionar y conversar con otras personas que trabajan este tema? Sí, claro que sí. La verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención. Yo participo en el grupo de estudios migratorios de la Universidad Católica y ahí tenemos un grupo, ¿cierto?, donde nos permitimos discutir y analizar estos temas, además de que soy de la Escuela de Trabajo Social, donde estos temas siempre nos importan. Sí, perdón, no te presenté, académica de la Escuela de Trabajo Social. Sí. Y de alguna forma, claro, nos ha llamado muchísimo la atención, nos parece peligroso que esto empiece a ocurrir y que se empiece a generar este tipo de convocatorias que de alguna forma dañan la sociedad y son peligrosas para la sociedad, para nuestro país, para la sociedad que queremos construir. Entonces, de alguna forma, lo que hemos podido reflexionar y lo que nos llama también la atención ha sido la posición que ha tenido el gobierno en esta materia. Porque no se trata solamente de no permitir la marcha y de no, en el fondo, no autorizarla, sino también de que debiesen de alguna forma contrarrestar el discurso. Entonces, allí hay un llamado interesante y hay una postura que creemos que tiene que asumir, digamos, el gobierno, ¿cierto?, de alguna forma no permitir este tipo de discursos que son bastante peligrosos y que nos llevan a pensar en que quizá nuestra sociedad podría avanzar a algo que no queremos, como por ejemplo lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, ¿cierto? Discursos xenófobos y violentos que... ¿Te pareció que el gobierno en esta prohibición debió haber ido directamente al centro del problema en vez de dar el argumento del Día del Niño? Claro que sí. O sea, para de inmediato... Fondo, a mí me parece que es relevante y que es urgente que se manifieste en torno al contenido de la marcha. O sea, yo creo que es un actor clave y en ese sentido ya sabemos, ¿cierto?, que los actores y los líderes, como en este caso podría ser el gobierno, van alimentando ciertos discursos que refuerzan, ¿cierto?, a la población y que no son positivos para nuestro país. Entonces también es importante como preguntarnos, ¿cierto?, como por la sociedad que queremos construir, por lo que queremos seguir transmitiendo como país y qué es lo que vamos a generar con ese discurso. Entonces, no es necesario haber apoyado no explícitamente la marcha para haber alimentado, digamos, el trasfondo de la marcha. Déjame ser de abogado del diablo un segundo. Sí. Yo voy a hacerme el convocante de esa marcha por un segundo. Entonces voy a decir, bueno, pero... A ver, déjame limpiar otro elemento. El elemento de que algunas personas, no sé cuál es el estado psíquico de las personas que lo hicieron, para serte bien franco, que llamaron, no sé cuántos eran ni cuál era su estado de salud mental para decir que hay que ir armado. Sí. Limpiemos eso rápidamente porque vale la pena. Sí. No sé si lo alcanzaron a analizar, no sé si lo vieron, si tienen algo que decir. O sea, claro, o sea, eso es más peligroso aún, ¿cierto? Porque ya nos lleva, en el fondo, al parecer hay un discurso que se está generando, que se está solidificando y empieza a generar ya incluso la posibilidad de ir armado. Entonces ahí un país donde está prohibido el porte de armas. Claro, además. Salvo que tenga un permiso especial. Exacto. Entonces, de alguna forma, ahí es donde ya la violencia ya se ve, digamos, a flor de piel. Y eso es lo que preocupa. Parece que después matizaron, ¿eh? Sí, que matizaron que no era fue tan así. Exacto. Pero esto se llama globosonda en comunicaciones, es decir, tú tiras la idea para ver cómo entra, cómo es recibida, y después dices que no era así, nos malinterpretaron y jamás pensamos ir armados, como se les ocurre, pero ya vieron la reacción social a ese estímulo. Exacto. Y eso es lo peligroso. Entonces, ahí, y por eso que es tan importante desmitificar la migración. O sea, yo creo que ahí el aporte que ha hecho el CEP hoy día con su libro, ¿cierto? Y también
distintas investigaciones, estudios que realizan también los académicos, que yo creo que también aquí es importante hacer ese llamado, ¿cierto?, de levantar datos empíricos que desmitifiquen todo lo que se dice de alguna forma de los migrantes, ¿ya? Sí. O sea, la realidad y los datos nos dice que efectivamente los migrantes hoy día no son los responsables del tema del desempleo, no son los responsables, ¿cierto?, de la delincuencia hoy día en nuestro país. Entonces, en el fondo hay que tener cuidado, creo yo, y desde allí el rol importante del Estado, ¿cierto?, del gobierno en este caso, de poder salir a hablar y responsablemente, porque el daño que se hace el costo es muy alto. Vuelvo a ese ejercicio que dejé planteado, voy a ser de abogado del diablo y me voy a poner el sombrero del convocante a esta marcha que se prohibió. ¿Por qué no podríamos hacer una marcha si queremos, sin armas, por eso limpiamos eso? Queremos expresar nuestra idea, nuestra idea pacíficamente en las calles de nuestra ciudad. ¿Por qué nos tendrían que prohibir? La libertad de expresión es un derecho, ok, está todo bien. Pero cuando estamos hablando de una marcha antipersonas, ante seres humanos, creo que eso es muy delicado. O sea, uno no puede hoy día marchar contra las personas. O sea, y allí es donde también aparece cierto... O sea, como hay que intentar como poner el foco. O sea, están los derechos humanos, estamos hablando de seres humanos. Ya no estamos hablando de un tema que nos convoque, de una política que nos convoque. Estamos hablando de personas. Entonces, en el fondo... Pero es anti la ley de migración, es antimigrante. Es antimigrante. Entonces, también allí yo creo que es donde tenemos que... Por eso es que es tan importante hablar del contenido, lo que digo. Porque si uno va más allá, en el fondo uno llega como a lo más importante, a lo más esencial, que es el ser humano. Y eso sí que no se puede permitir. Y allí es donde hay que tener cuidado con la incitación al odio, con generar o con permitir, ¿cierto?, estos espacios, digamos, que se generan odio. Y por otra parte, creo que hoy día estamos en un momento súper importante y es una oportunidad, ¿cierto?, justamente para deslegitimar este tipo de discurso. O sea, es hoy día cuando tenemos que salir... Con el primer brote hay que ser súper claros. Súper claro. María Olga, a ver, hay quienes tienen una mirada de que el tener desorden y tener descontrol o tener apertura total respecto de los migrantes en nuestro país puede ser visto como algo liberal, puede ser algo tendiente a defender y ayudar a esas personas, pero hay otros que ese mismo fenómeno dicen que puede ser el germen para que haya algunos más desequilibrados que provoquen discursos de odio. Entonces, es decir, es mejor ordenarlo, cambiar la ley, tener una ley muy bien enmarcada en qué se puede y no se puede, para no dar pie a que haya algunos que están más en el margen y que digan, ven, están entrando todos, están entrando de cualquier manera, salgamos a marchar. Es decir, aquí hay una paradoja, que una ley que eventualmente restrinja un poco más y ordene más, impida actos violentos frente a los migrantes. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que ahí hay que distinguir algunos planos. O sea, yo creo que la migración ya es una realidad en nuestro país, ya se instaló, ¿cierto? Y de alguna forma las sociedades hoy día desarrolladas son multiculturales. Entonces, eso ya es una realidad y hoy día tenemos que pensar de otra manera, creo yo, o enfocar la discusión de otra manera. O sea, es decir, por una parte está bien que tengamos una ley migratoria que permita ordenar, que permita regularizar, etcétera, pero por otro lado también es importante que ya empecemos a construir esta sociedad, a ver qué lineamientos le vamos a dar a una sociedad multicultural, entendiendo que también la riqueza que también de alguna forma nos aporta la migración, ¿ya? Y en ese sentido, por eso que es importante preguntarse y quizás también preguntarse por justamente y poner atención en estas experiencias de integración social positiva que nos van mostrando que la migración hoy día no genera mayor desempleo, que la migración hoy día incluso aporta, ¿cierto?, en convivencia escolar. Hoy día los colegios que tienen niños migrantes han reportado una mejor convivencia escolar y eso lo transmite el libro también del CEP. Donde también los niños migrantes tienen mejor CIMSE incluso que los trabajadores que han inmigrado a nuestro país trabajan más horas, faltan menos al trabajo, tienen más consistencia en ir al trabajo, los niños tienen mejor CIMSE, van más a clase los niños que van al colegio. Son migrantes sanos también. Son migrantes más sanos, es decir, cuesta encontrar un elemento objetivo. Y lo otro, y lo más objetivo y lo más importante, yo creo que en el fondo aportan a la economía, y eso también hay cifras que yo creo que es importante como de resaltar, ¿cierto?, del aporte, digamos, a la economía del país también. O sea, existe un movimiento
la recaudación es mucho más alta que el gasto fiscal que implica la migración. Entonces, de alguna forma, creo que es súper interesante empezar a deslegitimar estos discursos que son bastante violentos y que alienan, ¿cierto? Y empiezan a convocar y aumentar, alimentar estos grupos, ¿cierto? Que dañan tanto la sociedad y tener un discurso un poco más armado, ¿cierto? Con datos empíricos que nos aporten, que nos permitan también entender que la migración en este sentido es un aporte. ¿Cómo hacemos para que esta sociedad que está impactada por este fenómeno, que no es nuevo, pero cuantitativamente sí es nuevo, porque la cantidad hoy día no la habíamos tenido nunca en toda nuestra historia, Sí. ¿cómo nos adaptamos para tener discursos no solo para los académicos y para la élite, que es el que acabas de decir tú, decir que aportan en este sentido, en este otro sentido, nos aportan en la multiculturalidad, en fin, pero efectivamente no hay que ser ciegos, que hay un segmento de la población que es real, tú lo habrás conversado, eres trabajadora social, que tienen miedo a que les compitan, tienen miedo a perder el trabajo. Eso no es un discurso de odio, ni mucho menos, es una realidad que hoy se palpa. Sí. Entonces, ¿cómo entrar con un discurso que a ese sector de la población que es el más vulnerable, que es el que tiene más posibilidad de perder su trabajo eventualmente, que piensa que puede tener más problemas para conseguir un subsidio para una habitacional? ¿Cómo se llega a ese discurso para no dejarlo fuera de este discurso tan elítico y tan políticamente correcto a veces? Sí, perfecto. Mira, aquí en el fondo hay una cosa que es súper importante también decir. Efectivamente, la migración y cuando hay un aumento tan explosivo como en nuestro caso, etcétera, es natural que se genere, digamos, como una ansiedad, ¿cierto? O sea, todos cuando estamos en un espacio que no conocemos y que nos genera ansiedad, vemos temor, tenemos temor, lo vemos como una amenaza. Entonces yo creo que eso es súper importante. Eso no solo Chile, la migración en muchas partes puede producir sensación de amenaza. Entonces eso es un punto que es importante como poner claro que eso ocurre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se trabaja ese punto? ¿Ya? Y aquí también hay investigaciones súper interesantes que en la universidad, el COES, el CIR, también, bueno, ahí en el grupo de estudio participa Roberto González, un profesor académico que ha trabajado sobre el tema de la importancia de la interacción, de la interacción intergrupal. Cuando uno empieza a convivir con el otro, a tener interacciones positivas con el otro, que es diferente, disminuyen los prejuicios, disminuye la sensación de amenaza. Y eso está comprobado, ¿ya? Hay datos, digamos, como la evidencia nos señala, ¿cierto?, que en la medida en que uno va interactuando y se generan espacios, ¿cierto?, de convivencia cotidiana, ¿ya? Entonces, más nos conocemos, más podemos de confiar. Exacto, de confiar y de disminuir ¿Y se está haciendo ese trabajo? Sí, yo creo que ahí hay que resaltar el papel que han cumplido, ¿cierto?, las organizaciones sociales, la sociedad civil, Servicio de Gestión Migrante, ACNUR, hasta la parroquia italiana. O sea, hay un montón de organizaciones sociales que creo que hoy día han hecho un aporte importante al país. El tema es que muchas veces, claro, son organizaciones que se preocupan, ¿cierto?, de intervenir y de repente faltan datos para demostrar y para poder contrarrestar. Entonces yo creo que ahí también el rol de los académicos es súper importante, porque toda esta labor que se hace como, digamos, estrategias de integración social que son súper positivas, ¿cierto?, en los distintos contextos, cómo poder transmitirlas también de alguna forma más empírica. Si la ley de migración que tenemos de 1975, si no me equivoco, sabemos en qué contexto vivía Chile en el 75, donde los ejes que probablemente manejaban la agenda pública era la seguridad nacional, eran las fronteras, era un contexto de Guerra Fría, era un contexto de dictadura, era muy distinto al país y al mundo que vivimos hoy día. Entonces, hay una transversalidad o un consenso de que se necesita otra ley. Y la ley se está tramitando en el Congreso hoy día. ¿Cómo es esta ley y los principios fundamentales para enfrentar esta nueva realidad? Sí, yo creo que eso es interesante. La ley, el proyecto de ley que hoy día está, ¿cierto?, en discusión, de alguna forma contempla estas dos miradas. Por una parte la parte de seguridad, ¿cierto?, y por otra parte también los principios de los derechos humanos. Entonces yo creo que también es interesante la mirada que tiene la ley. Y existe obviamente un punto interesante sobre la integración, sobre la importancia de la integración, y también ahí yo quiero ser justa en ese sentido y decir que efectivamente el DEM y también en el fondo la Dirección de Extranjería e Inmigración ha levantado fondos, ¿cierto?, para promover la integración social, donde ahí hay organizaciones sociales que también los han adjudicado, etcétera, y están haciendo iniciativas. Entonces,
creo que más bien habría que centrarse, como te digo, como en la integración social, en los procesos positivos de integración que van a ir generando una mejor sensación también y una mayor seguridad de la población. O sea, para disminuir esta amenaza, para disminuir este temor, es importante que tengamos, que podamos intervenir, ¿cierto? Experiencias cotidianas, experiencias comunitarias, experiencias en los colegios, experiencias... Es muy importante eso para poder disminuir esa sensación de amenaza y prejuicio. Entonces, también un poco el llamado es eso. Si yo me encierro, si yo estoy aislado, si no interactúo con el otro distinto, nunca lo voy a conocer. Y nunca voy a poder generar, digamos, ni poder saber ni experimentar lo gratificante que podría ser incluso. Entonces, ¿algún elemento positivo y alguno que te llame la atención por negativo del proyecto de ley? El negativo y el que está, digamos, ahí tenemos un punto a debatir y una diferencia, tiene que ver con el cambio de visa, de visación. O sea, el que... ¿Cómo ha cambiado algunos requerimientos de visa para algunas nacionalidades en particular? Pero también, Venezuela... para haitianos. Pero el problema más grave de la ley es que si tú entras con un tipo de visa no lo puedes cambiar aquí, sino que tienes que volver a tu país. O sea, tú no puedes pasar de una visa de turismo a una visa de residencia o temporal. ¿Para cualquier nacionalidad? Para cualquier nacionalidad. Entonces tú tienes que ir al consulado y pedir, lo que se está promoviendo de alguna forma es que las visas se pidan en el consulado, pero también ahí también es debatible porque es bastante poco posible también. O sea, es muy difícil tener hoy día un contrato de trabajo en tu país, digamos, en tu ciudad de origen, ¿cierto? Y con eso pedir una visa, digamos, de trabajo para venir a Chile. Es muy difícil. Llegar a Chile con visa de trabajo. Es casi imposible. Entonces, ese es un punto que se ha ido, digamos, como discutiendo y que esperamos, de verdad, que quizás poder avanzar en esa línea, porque nos parece que eso podría ser un problema. Porque al final... Está comprobado también con en el fondo, experiencias internacionales, ¿cierto? Que cuando uno se pone muy restrictivo en ese sentido, se genera también mayor irregularidad, ¿cierto? Y por otro lado... El incentivo es no voy a cumplir, pero tengo que ir igual porque en mi país no se puede vivir, voy por la vía irregular. Voy por la vía irregular, pero por otro lado uno dice, ¿pero cómo? Si este gobierno y la idea de la ley es regularizar. Entonces, ¿por qué con esta medida podríamos incentivar que la gente estuviera irregular? Entonces, eso también es peligroso y quizás habría que, vamos a ver qué ocurre, digamos... ¿Elementos favorables de esta ley que te parezca que Yo creo que lo favorable justamente es que ordena, ¿cierto? Instala un marco que de alguna forma intenta... que podría bajar, ¿cierto?, la discrecionalidad que hoy día ocurre en temas de expulsión, etcétera. Y parte de lo que detectó el CEP. Hay mucha arbitrariedad en las autoridades para aceptar o no aceptar el ingreso de una persona. Y lo otro que también se rescata, obviamente, es como los principios, ¿cierto?, los derechos humanos y de la integración. María Olaya, perdón, te he dicho Olga toda la noche, discúlpeme. María Olaya Grau, disculpa, te agradezco mucho por haber estado aquí. Ella es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Y bueno, para la próxima que conversemos este tema, seguro nuevamente te invitaremos porque es un tema que va a estar cada vez más presente en nuestra agenda. Muchas gracias. María Olaya, gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y les quiero recordar la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy, si es que estás de acuerdo con las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, quien dijo que el proyecto de reducción de a 40 horas laborales es inconstitucional. El 20% está de acuerdo, el 80% no está de acuerdo. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Las instituciones pasan a ser instituciones cuando se arraigan en las sociedades, cuando se arraigan en nuestros léxicos, en nuestros recuerdos, cuando las actividades son parte de nuestras memorias colectivas. Dígame que no. Y justamente una institución, ya en materia cultural en nuestro país, es el Teatro Amil. Una fundación a partir de este evento que partió como un festival de teatro, fue creciendo de tal forma que se transformó en una fundación y tiene una fundadora, una cabeza muy reconocible. Ella es Carmen Romero. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Estábamos discutiendo la cantidad de años. Este es el festival número 26. ¿Este que fue? El que fue así. 26, el año pasado, para nosotros 26 el año pasado. Años, exactamente. El que viene es el 27, impresionante. Por eso digo, ya es una institución, sí, ya está en nuestra memoria lo que era el Teatro Amil, ya no es Mil, quedó el nombre, porque Amil uno ya no se compra ni en candy, pero es muy difícil. Es parte del mito. Bueno, y claro, quedó el nombre.
Bueno, muchas entradas son regaladas también, son gratuitas, son en la calle, entonces no es el valor lo que vale. No. Es la masividad, ¿no? Es la masividad, eso representa. ¿Qué puedes decirnos tú después de tanto tiempo en encabezar un proyecto? ¿Cómo partió y en qué terminó este hijo? Sí, yo creo que nosotros que fuimos hijos de una dictadura, el haber tomado los espacios que se estaban abriendo en Santiago, habernos tomado en buena, digamos, como sí, decir, pues, ya, aquí estamos para hacer cosas, para mostrarle, para juntarnos con la gente, sigue siendo hasta hoy día, fue y sigue siendo hasta hoy día ese mismo espíritu, el espíritu de estar con el otro, de juntarnos, de cambiar, de sentir que vivimos en una ciudad y que todo cambia cuando tú tienes un festival de teatro, que te cambia las conversaciones, cambia porque estamos conectándonos, porque vamos con la familia, porque no tenemos miedo, porque nos tomamos las calles. Eso es como lo que más nos gusta a nosotros, lo que nos moviliza en la fundación hoy día, que antes no era fundación, era un movimiento desde la sociedad civil, desde un grupo de gente que quisimos decir, wow, llegó la democracia, hagamos lo que sabemos hacer, hagamos teatro, y seguimos haciéndolo hasta hoy día, siempre tratando de no desconectarnos nunca de la gente, porque nos espera, porque sabemos que hoy día tenemos un enero distinto, que antes nos íbamos de vacaciones, recordemos, en enero y febrero las calles eran vacías. Hoy día enero es una ciudad para venir a vivirla aquí en Santiago. Cómo cambió todo, cómo se transformó ese panorama con un festival de teatro que generó además muchos otros, que tomó experiencias anteriores, porque esto no es que uno lo inventa, es como vamos uniendo esfuerzos de artistas, de gestores, para conectarnos con la gente. Y la gente nos espera, los niños que crecen. ¿Cuántas obras de teatro? Obras de teatro es un término muy antiguo, ya no son obras de teatro, pero ¿cuántas piezas, más antiguo todavía? ¿Cuántos números, cuántas propuestas, espectáculos tiene en promedio de las últimas? Está bueno lo que dices, porque efectivamente hay obras de teatro, hay performance, hay danza, hay música. Bueno, imagínate, son más de 1000 artistas los que presentamos en cada versión. Son cientos de muchos países. Muchos países. Y es como la sensación de que estás en una ciudad que estamos en el último rincón del mundo, pero que podemos viajar, soñar con un mundo, con Polonia, de repente, que no conoces Polonia, pero a través del teatro puedes conocer Polonia, puedes conocer los países Australia, puedes ir con tu imaginación, y estos artistas que vienen de todas partes del mundo, que son innumerables, son muchas. Hemos presentado espectáculos de Samoa, de lugares que a lo mejor ni siquiera conocías. Inimaginable. Curiosa, y mientras conversaba, recuerdo lo que ocurrió anoche aquí mismo, que estábamos hablando del Anverso, en la Feria del Libro, que es una Feria del Libro, una entidad artística, donde hay desintegración, donde no tiene lugar físico para estar, donde venían 2 escritores exitosos aquí diciendo, bueno, tenemos que hacer algo para recuperar la Feria del Libro. En cambio aquí, que no copia la de Buenos Aires, la de Bogotá, recuerdo anoche Baradit decía eso, y en cambio nuestro Teatro a Mil se une con la de Buenos Aires, que siempre es un faro a mirar en actividad cultural. ¿Por qué esto virtuoso en el teatro, lo que aparentemente es defectuoso en los libros en nuestro país? Bueno, porque este efecto transformador fue producto de un diálogo constante, porque somos muchos los que participamos, porque hay sinergia, porque creamos conversaciones con los alcaldes para permitirnos llegar a otros lugares, porque sabemos que la gente quiere nuestro festival, que es muy bonito eso, porque nosotros somos una institución con fines públicos, somos independientes, pero tenemos un fin público y la gente siente que este festival es su festival. Somos súper responsables con eso y por lo tanto trabajamos durante todo el año buscando esas conversaciones y ocupando todos los espacios. Esta es una red infinita. Aquí estamos con todas las salas de teatro
que se quieren sumar, con los espacios públicos, desde plaza, cerrar de calle, estar en las comunas, que para nosotros es muy importante. Llegamos a 24 comunas en la región. No solo en la metropolitana, no solo, sí, pues Antofagasta. Claro, nosotros tenemos un compromiso con nuestro principal colaborador. Sí, es que BHP Minera Escondida, que creyó en este proyecto, que creyó en un proyecto además de la sociedad civil, que no es de una fundación propia, sino que creyó en nosotros, un sector que ayuda a otro sector, y nos pidió ir a Antofagasta. Esa es la única pedida que nos hizo, que estuviéramos en Antofagasta. Nosotros, imagínate, felices, estamos en Antofagasta, pero además vamos a Mejillones, a San Pedro, a Peine, a Talabra. Talabra hemos llegado alguna vez, y seguimos a Arica, seguimos a Iquique, buscando con los alcaldes, sin importar de qué lado son, conversando qué es lo que podemos hacer juntos. Esa es la única pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Qué podemos hacer juntos, más allá de nuestras diferencias? Porque aquí la militancia es el arte. El arte, el teatro, sí. No solo el teatro. Las donaciones, entremos en el tema de las donaciones, que siempre es tema esquivo, un tema técnico, difícil, que a partir de una ley, que algunos alegan que es imperfecta, hay donaciones bastante importantes. Entiendo que me equivoco por lo que leí, no sé si me equivoco, más de 1.000 millones. Hay otras iniciativas culturales que el Comité de Donaciones Culturales entrega. Por lo tanto, lo hace ser más nuestro y más responsables. Hay recursos del Estado que se involucran aquí. Así es. Y esa ley ha sido para nosotros muy importante, porque nos ha permitido esas que sumas de dinero que entregan, incentivos a la empresa para las donaciones. Claro, y es una manera de atraer más empresas. El problema es que no hemos logrado más empresas en general para todos los proyectos. ¿Para allá el incentivo es deficiente? Porque yo creo que hace falta generar más filantropía en Chile. Las empresas están al debe, sobre todo las empresas chilenas. Nosotros hemos sido tenemos un privilegio de contar con el apoyo y la confianza de BHP, que nos ha creído y con el que trabajamos, y de usar la ley de donaciones culturales. Ahora estamos trabajando con Sura, pensando en el adulto mayor, que es un tema del futuro. Entonces estamos mirando con ellos cómo hacemos estos programas al teatro. Pero la Fundación Teatro Emil se crea para mantener el festival, pero hoy día hacemos muchas más otras actividades para las que necesitamos empresas, y es súper difícil conseguirlas a pesar de que tenemos la ley de donaciones culturales. Es un camino muy largo, falta mucha conversación, mucho convencimiento. Nosotros hemos estado en ICARE presente explicando por qué a los empresarios esto debiera ser parte fundamental en la vida de las personas. Hay un proyecto muy bonito que hacemos como fundación, que es el teatro en la educación. Como el ramo de teatro que estamos haciendo ya en La Granja, que llevamos 3 años. Hace 2 días empezamos en Talagante. Queremos insistir y seguir con esto hasta que lograr que el Ministerio de Educación tome el tema y lo ponga en los niños, de quinto a octavo básico. Es un proyecto precioso donde las empresas también podrían apoyar, pero les cuesta que entiendan, comprendan y se involucren. Yo creo que aquí hay un debe. Las empresas chilenas están al debe con el arte, las artes chilenas. Está al debe la empresa y está al debe la legislación. ¿Cómo es la legislación comparada, tú que conoces los regímenes en otras partes del mundo? Es un poco compleja. Yo creo que habría que hacerla... ¿Qué deficiencias le ves tú en la operativa? Bueno, pero también sabes que yo creo nos hemos convencido de que está bien. Hay mucha... usar la ley es bien complejo. Hay un comité que primero evalúa, luego hay que entregar toda una serie de informaciones que se requiere y que es lógico. Yo encuentro que es normal que así sea, porque son recursos del Estado. Pero sí es cierto que yo creo que falta socializarla mucho más, y yo creo que más que el Estado, que ya creó ese instrumento, se puede mejorar a lo mejor en conversaciones, pero yo siento que falta mucha más difusión hacia las empresas, y que se convenzan de que
de que los chilenos y las chilenas quienes habitamos en este país necesitamos y queremos más arte. Queremos tener más acceso. El retorno a a las una artes. empresa, el retorno a una empresa no es solamente deducir, bajar impuestos o pagar menos impuestos a través de las donaciones, sino también el aporte inmaterial, que es el que gracias al aporte de esta empresa se produzcan obras de arte. Claro, si tú piensas... ¿Cómo convencer a la sociedad de eso? Claro, ¿cómo convence hoy día a los empresarios que son más jóvenes, que son pragmáticos, que hablan de números que entran y salen? ¿Cómo hablas de algo intangible hoy día? O sea, ¿cómo explicas que para un niño que vive en una comuna, que después del colegio está a lo mejor solo en su casa, cómo haces para explicar que necesita ver algo que lo ayude a imaginar? ¿Cómo los empresarios de este país van a creer, van a pedirnos innovación si no hay creatividad, si los niños no están recibiendo arte? O sea, es muy básico, es elemental, y yo creo que esto que ocurre en Chile, que nos falta muchísimo y que es un tema a debatir porque están estos centros culturales preciosos que el Estado hizo. Ahí tenemos unos teatros que nadie conoce, pero yo los invito a ver. Hay en Lo Prado un teatro precioso. Y yo vengo de La Pintana hoy día, que estuve en ese teatro que es maravilloso, con una alcaldesa superpuesta. Los alcaldes entienden, y nosotros que nos llevamos en conversaciones continuas con ellos. La alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda hizo un proyecto con un centro cultural y un teatro chiquito, precioso. Están llenos de esos espacios que es solamente decir: quiero invertir en la gente que vive acá, quiero invertir en estos niños que están aquí creciendo, que lleguen obras de teatro, que llegue danza, que llegue música, que sus orquestas juveniles tengan espacios con grandes escenarios donde puedan desarrollarse. Eso es lo que necesitamos hoy día, urgente. Esto ¿Lo entienden las autoridades? Yo creo que... Como empresario ya dijiste tú que sí, hay una responsabilidad. ¿Las autoridades de un gobierno o de otro lo entienden? Yo creo que esto es un tema país, y la única manera de que yo me voy a convencer de que sí se entiende, porque hay que seguir. Nosotros tenemos un muy buen diálogo con el Ministerio de la Cultura, hay un convencimiento de que las artes son importantes, pero no se refleja en el crecimiento del financiamiento público en las artes. Nosotros tenemos un financiamiento de un 0.4. ¿Por qué no podemos crecer a 0.5 de decisión ya? O sea, ahí es que tú dices, sí, todos creemos, la gente dice, todas las autoridades nos dicen, sí, es importante, esto no son discusiones. Yo escuchaba a Balmas que le decía al presidente Lagos: mire, ¿sabe que esta conversación... José de que Balmes, nos falta, sí, el pintor. Que le decía al presidente Lagos: yo, esta conversación de que siempre nos va a faltar plata, que todavía no hay recursos, lo venimos escuchando desde siempre. Pero, o sea, la decisión ¿No ha es... avanzado Chile en esto? O sea, mucho. Tenemos hoy día un ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tiene un presupuesto, que hoy día además crea un consejo para las artes escénicas, pero se necesitan mayores recursos. O sea, no puede ser un 0,4%, es muy insignificante para todo lo que hay que hacer. Necesitamos subir... O sea, concretamente que hoy día el ministro de Hacienda entienda lo que estamos hablando y diga: ok, vamos al 0.5 ya. Al ministro de Hacienda le dicen lo mismo cuando se sienta alguien que viene de la salud, que viene de la educación, que viene de la infraestructura, que dice: necesitamos para conectar a nuestro país más caminos pavimentados, claro, en comunas rurales, por ejemplo. Y también esto. Y también esto. Pero no es ilimitado. No, claro. Tú manejas una institución que le deben pedir recursos de todas partes y no son ilimitados. Claro, pero por eso mismo no crezcamos hasta donde podemos al 1%, pero por lo menos vayamos al 0,5%, si no estamos pidiendo grandes recursos. Y Chile sí tiene recursos. Carmen, Chile sí, yo creo que sí hay. Carmen, sí es posible. Teatro a Mil lo tenemos en nuestra mente enero. Sí. Así, ¿qué es lo que pasó en el año con Teatro a Mil? Bueno, a raíz de la fundación que creamos, nosotros nos dimos cuenta de que la necesidad de también hacer más programas durante el año. Hoy día tenemos un programa precioso que ya les mencioné con Al Teatro, que estamos trabajando con una empresa, con Sura,
pero también el teatro en la educación, la circulación de las obras. Imagínate que hemos coproducido más de 90 espectáculos que circulan nacionalmente e internacionalmente. Yo vengo llegando de Venecia, de la Bienal, que hay una Bienal de arte, pero también hay una Bienal de teatro, donde se presentó por primera vez una chilena y una latinoamericana en esa Bienal de teatro, que fue Manuel Infante, que hoy día ya está en México, también en un festival que se inaugura. Yo creo que hay tanto trabajo que hacer en el año que nos dan las manos, porque lo que más hay es público esperando, y es un público, es gente que soñamos con un Chile así, con un Chile donde vamos a estar tranquilos en las calles, donde podemos pasear con nuestros niños de la mano sin tener que preocuparnos ni de la cartera, porque estamos todos conviviendo. El teatro, las artes generan familias, generan comunidad, y por eso es urgente y necesario, y por eso el ministro de Hacienda tiene que entenderlo. Invertir en las artes y en la cultura y las artes significa también a lo mejor disminuir toda esta necesidad de poner seguridad. Es como la educación. Es una inversión. Tiene retornos por muchas partes. Totalmente. Nosotros somos incansables en esto, creemos en el poder de actuar que tiene el teatro, en este poder que tenemos para poder de cambiar las cosas, de cambiar el estado de ánimo nuestro, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Es un poder de actuar que tiene el teatro, que tiene un festival, que tienen los artistas, en un minuto en que nos estamos diciendo ¿qué hacemos? Que la política no tiene respuesta, los artistas se ponen en un escenario y nos llevan a un imaginario a reflexionar sobre temas que a lo mejor la política no tiene, pero sí el teatro. O nos puede ayudar a reencontrarnos. En el poder de actuar que hace un festival como el nuestro. Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Mil, muchas gracias por estar esta noche en Vía Pública conversando estos temas, con la tranquilidad que a veces no nos da enero. Porque es que ir y venir, aquí tenemos más tiempo y más calma. Muchas Carmen. Gracias por este espacio. Que vaya muy bien, tuyo. Esto es un canal público, así que sí, espacio para que estos además temas. Agradecemos siempre este canal, sí, pues, que está con nosotros, desde el primer año ha estado con nosotros, así que gracias por este canal público y a defender este canal público también. Gracias, Carmen, que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública, revisamos el resultado de la pregunta, a lo cual se invitamos a participar. Hoy sí tiene que ver con esto del proyecto de las 40 horas. Si está de acuerdo con las declaraciones del presidente, quien dijo que el proyecto de reducción de 40 horas laborales es inconstitucional. El 20% está de acuerdo, el 80% no está de acuerdo. Bueno, ahí está la respuesta hasta ahora. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que destaca esta noticia que ocurrió hace muy poco rato. Asesinan a tiros a 5 personas en un negocio de tragamonedas en Puente Alto. Ocurrió hace muy poco. Más detalles las puede revisar en 24horas.cl, como muchos otros contenidos de todas nuestras plataformas que están aquí en este tremendo portal de noticias. Nos vamos a revisar la temperatura de este momento en la región metropolitana, que los cielos están despejados y con brumas, y hace bastante frío. Sí, pues 2 grados 9 décimas en la región metropolitana en este momento. Pero ¿qué ocurrirá mañana y pasado? Veámoslo. Tendrá máximas probables de 15 y estará despejado. El sábado, en cambio, tendrá cielos parciales, pero una máxima bastante similar, 17 grados. En otras regiones del país, ¿qué ocurrirá mañana? Por venir, en el extremo sur de nuestro país, en la región de Magallanes, lluvias y una máxima probable de 4 grados. Vamos al otro extremo de nuestro país, en el norte, Iquique, región de Tarapacá, máxima probable de 17 grados, cielos parciales. La música inconfundible, ¿no? Pero es una fecha ícono. Mire esta esquina. Esta es muy interesante porque es una foto histórica, icónica. Abbey Road, ¿cierto? Pero ¿se fijan un detalle? Fíjense un detalle, a ver si la ponen de nuevo. Me parece que es Paul McCartney, me parece que es descalzo. Los otros cruzan todos muy arregladitos, muy bien. Bueno, escuchamos de fondo, a ver, ¿dónde está? ¿Es Paul? ¿Era Paul?
Sí, Paul McCartney, que está descalzo. Escuchamos de fondo a The Beatles con Oh Darling, canción incluida en el famoso disco Abbey Road, justamente. Hoy se cumplen 50 años de esa foto de los Beatles cruzando esta calle de la imagen que sería la portada del último álbum de los 4 de Liverpool, The Beatles. Fue el 8 de agosto del 69 a las 11:36. John, Paul, George y Ringo cruzaron a paso coordinado esta esquina de Abbey Road y Garden Road en el barrio de St. John's Wood, en Londres. No fue en Liverpool, fue en Londres esta foto. A solo 50 metros de su estudio de grabación. Un cruce peatonal que se convirtió en quizás una de las esquinas más famosas del mundo. 5 décadas después de aquella foto, siguen siendo miles los turistas e interesados que van a mirar ese lugar y hacen fila para repetir cada uno a su modo esta escena. Incluso hoy, con motivo del aniversario de la icónica foto, cientos de fans se reunieron en el lugar para recordar a The Beatles. Y una buena noticia para esos fanáticos, porque este 26 de septiembre saldrá al mercado el disco reeditado en una versión de lujo con motivo de los 50 años de Abbey Road, con Oh Darling y el recuerdo de los Beatles despedidos vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.